Ya sabemos lo que es y la verdad es que es una maravilla. Cada rinconcito de Ciudad de México me deja anonadado. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bop and I like me too. ¿Qué onda, canales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo videito, una nueva reacción, en este caso a un vídeo de mis tíos, y es algo que se encuentran en Ciudad de México. No sé qué es, porque todavía no he entrado al vídeo, entonces no puedo deciros qué es, pero me imagino que será o el castillo de Ciudad de México o alguna especie de parque, no sé, no tengo ni idea, porque de hecho en el vídeo pone esto está en medio de Ciudad de México, así que vamos a descubrirlo todos juntos. Bueno, algunos ya habréis visto el vídeo, pero no pasa nada, lo podréis descubrir conmigo, así que, bueno, que si lo habéis descubierto ya no es descubrir, porque, en fin, suscríbete si no lo estás, dale un buen like al vídeo para apoyar el canal, al que ahora se van a venir muchos videitos seguidos. Pon en la caja de comentarios cualquier cosita, así os leo y os respondo cositas bonitas, porque la verdad es que no me da tiempo a ver Instagram. De hecho, Instagram de aquí poco me lo voy a desinstalar seguramente, porque me quita tiempo para los exámenes. Y dentro vídeo. Sí, chicos, quiero desinstalar mi Instagram porque, bueno, de hecho ya me desinstalé TikTok, porque yo no sé si os pasa, pero a mí yo me meto en TikTok y es que eso es una muerte. O sea, literalmente se te pasa el tiempo así, se esfuma. O sea, tú haces una plancha abdominales y literalmente un minuto es eterno. Estás un minuto en TikTok y es que se te pasan como 10 segundos. Así que me callo ya un mes y medio. Yo quiero abusar y yo te digo no. Efectivamente, vamos a dar un buen like, como siempre. Encontramos esto en medio de Ciudad de México, sin palabras. Tengo curiosidad de saber qué es. Vamos allá. Tu maíz. Pero si de pronto yo quiero abusar y yo te digo no, tu maíz solamente vale 3 jitomates, podíamos ir a una especie de juzgado, a una especie de tribunal, vamos a ponerlo así, el famoso TECPAN, en donde pues iba yo a ser juzgado, ¿no? Oye, estás abusando de ese intercambio. La primera ocasión les cortaban la mano, la segunda ocasión era muerte. Era muerte. Madre mía. Sigo diciendo que qué suerte de que hayamos nacido en esta época, chicos. Que todavía hay muchas cosas que cambiar y mejorar, culturalmente hablando, socialmente hablando, económicamente, todo lo que queráis, pero... yo creo que antiguamente estaban peores. Madre mía. La decapitación me parece una aberración de la humanidad. Buenas, seres extraños. ¿Dónde hemos venido hoy, mi vida? Hoy hemos venido a Tlatelolco a ver la zona arqueológica que justo tenemos nosotros aquí detrás. Y aprender un poquito más de historia de la mano de Dani. Dani es de México Cultural. Nos ha acompañado ya un montón de veces. Bueno, un montón, 2, ¿no? Pero esperemos que sean muchas más. Tendréis por el canal tanto Templo Mayor como Catedral y Palacio Presidencial. Así es. Fueron 2 vídeos muy chulos con mucho contenido histórico. Ya sabéis que aparte de comer, de aventuras, también tiene que venir el Cygnus Historiador. El modo historiador, que es lo que vamos a hacer justo hoy. Así que coméntanos, Dani, un poco a grandes rasgos qué vamos a ver hoy. Claro, pues hoy vamos a ver la Plaza de las Tres Culturas. Vamos a ver el sitio arqueológico de Tlatelolco, el centro ceremonial. Vamos a ver la parte religiosa, la parte colonial y por supuesto el espacio moderno, ¿no? El espacio contemporáneo con la unidad habitacional de Tlatelolco. O sea, vamos a tener la mezcla de 3 factores: prehispánico, colonial y luego moderno. Contemporáneo. Pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. Es verdad, el canal de mi tío es muy variado. Tiene historia, aventuras, risas. La verdad que... Cuéntanos un poquito qué tenemos aquí detrás, en la Ciudad de México realmente. Muy bien, pues mira, tenemos justamente el centro ceremonial de Tlatelolco, que al final de cuentas es muy similar al que teníamos allá en Templo Mayor. De hecho, pues esto hay que entender que van a tener cierta rivalidad, pero a su vez pues van a tener una unión, una unidad, ¿no? Van a generar una unidad Tenochtitlan con Tlatelolco. Acuérdense un poquito de lo que ya les había platicado en otros momentos. Los mexicas llegan de la zona norte, son chichimecas, digámoslo así, pero ellos provienen de Aztlán, ¿no? y se hacen llamar los aztecas. Los aztecas al final son 7 tribus. De esas 7 tribus pues se van dispersando poco a poco. Ellos provienen de Aztlán, en el año 1111 es cuando parten de ahí, se dispersan y bueno, al final terminan llegando todos a la Cuenca de México en distintos momentos. Los últimos en llegar son los mexicas, ¿sí? Pero los mexicas no nada más son los de allá del Zócalo. Los mexicas también son ellos, los de Tlatelolco. Son México o México Tlatelolco
y México o México Tenochtitlan. Pero esto es de la época de los aztecas, está muy bien construido, ¿no? O sea, se dividen en dos, vamos a decirlo así. Eso es una de las cosas que más me chocó cuando empecé a leer un poquito, y es que los azteca o los mexica no son una sola entidad, o sea, estaban formadas por muchas tribus, al igual que los maya. Exactamente. Que comparten a lo mejor religión, lengua y alguna que otra costumbre, pero son pueblos separados. Así es. Digamos que siempre se nos complica, incluso aquí a los mexicanos, ¿no? Porque unos son los nahuas, los que hablan náhuatl, pero esos pueden ser, digamos, muchas comunidades que incluso en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, ¿no? Otro gentilicio, otra denominación son los mexicas, y los mexicas son los de Tenochtitlan y los de Tlatelolco. Acuérdense el mito fundacional de México Tenochtitlan. De pronto dicen hay que encontrar un águila parada sobre un nopal desgarrando algo. Sí. ¿Sí? Y de pronto la encuentran allá en el centro, que no estamos muy alejados de ese espacio, y deciden fundar ahí la Ciudad de México Tenochtitlan. Pero dicen los grupos que después conoceremos como tlatelolcas, dicen, ese no era el símbolo que nos había dicho Huitzilopochtli, el símbolo era otro. ¿Cuál? No sabemos, bueno, sí lo sabemos nosotros, pero ellos en teoría dicen, no sabemos, pero hay que seguir buscando. Y de pronto aparece un islote en este espacio, ¿sí? O sea, bueno, no aparece, se encuentran un nuevo islote y resulta que encuentran un remolino. Y dicen, ese es el símbolo. Y entonces ellos deciden fundar la ciudad de Tlatelolco. Y justamente. Tlatelolco muy compleja la historia y mexicana. También bueno, yo he visto que significa o terraza o zona precolonial, arenosa, ¿no? O sí, algo así. Exactamente, zona arenosa, zona de tierra, ¿no? Digamos que el significado no siempre puede ser tan literal, pero vamos, hacia allá va ese significado. Y tiene que ver con el remolino, justamente. O sea, ¿de qué era el remolino? No nada más de viento, sino de tierra, ¿no? De arena. Entonces, justamente es lo que van a construir aquí. Y esta ciudad, yo tenía entendido que se funda poco después que en México Tenochtitlan. Sí, de ¿no? hecho. Como 10, 12 años después. 12 años aproximadamente. Digamos, las fechas son un poquito no tan claras. Se menciona que Tenochtitlan se funda en 1325 y Tlatelolco 1337 aproximadamente, 36, digámoslo así, ¿no? Digamos, los glifos ahí es donde a veces no concuerdan muy bien. Oye, y yo te quería me está comiendo la duda. ¿Esto? Es que igual no lo he escuchado bien. ¿Esto lo han construido los aztecas? Es que me está explotando la cabeza porque me parece una construcción demasiado avanzada para ser los aztecas. Ya sé que los aztecas construían ya cosas tochas, como hemos visto alguna vez que otra las pirámides, ¿no? Pero ostras, esto me parece muy bien hecho. Yo me imagino que no. O sea, que por favor, si alguien me lo puede aclarar por los comentarios. Igual lo han dicho y no me he fijado. Es que estoy movado con todo lo que dice, la verdad. Los glifos ahí es donde a veces no. Daniel, creo que se llamaba. Muy bien. Y yo te quería preguntar una cosa, porque, bueno, acabamos de verla por una de las partes, ya sabéis, COVID, pandemia, está todo cerrado, no podemos entrar temporalmente, ojalá pronto podamos entrar, pero desde aquí fuera se puede apreciar muy bien. Yo estoy viendo que en las formaciones, en los intersticios, hay como piedras pequeñas. ¿Eso significa que esto está remodelado, restaurado? Sí. Es una parte. ¿Pero cómo que se puede entrar? ¿Y esa señora de ahí? ¡Señora! El arqueólogo ha marcado como que ya o por ahí sí que se puede. Exactamente, ese rajueleado que le llaman, que es marcar, digamos, con las piedritas lo que ya, digamos, lo que sí encontraron original y lo que está restaurado por parte del arqueólogo. Entonces sí, por supuesto vamos a tener mucho digamos, de restauración en este espacio por parte de los distintos arqueólogos. Pues me estabas comentando, Dani, que también tenemos aquí, como en el Templo Mayor, un templo central, ¿no? Exactamente, que técnicamente son dos. Nuevamente vamos a tener a los dos dioses. Tlaloc y a Huitzilopochtli. Ay, ya te iba a decir yo que increíble mi tío, Tlaloc y Huitzilopochtli, exactamente. Es decir, el dios de la guerra y el dios del agua, ¿no? El de la lluvia. No, exactamente. En esa rivalidad que existía entre Tenochtitlan y Tlatelolco, los de... Te voy a llamar Tlalcol... No, de verdad, soy lamentable con los nombres. Tlalcol... Bueno, en fin. Van a insistir que su templo era más alto, ¿no? Entonces, ¿cuál era más importante? ¿Cuál era más... Con este trabalenguas quiero... Ahora mismo estáis en casa viendo el vídeo. Por favor, intentad decir Japón. Japón muchas veces seguidas. Japón. Al final os vais a acabar trabando si lo decís muy rápido. Japón. Por favor, probadlo en casa, que de verdad que espero no ser el único. Igual me decís, pues yo sé decirlo perfectamente, que es posible, ¿sabéis? Pero... En realidad ambos eran muy importantes.
Evidentemente, pues Ya, el ya paró. Tlatoani principal era de Tenochtitlan y estos pues estaban simplemente aliados en ese No sentido. cambia, ¿no? La historia, ¿no? 700 años después seguimos con las mismas rivalidades, las mismas Exactamente. rencillas entre pueblos, entre... Así es, a ver quién Alucinante. primero, ¿no? Sí. Incluso pues, aquí en Tlatelolco vamos a tener, o sea, siempre se va a destacar lo que ocurrió a diferencia de Tenochtitlan, ¿no? Por ejemplo, cuando viene la caída de México Tenochtitlan, Cuauhtémoc huye hacia Tlatelolco y aquí es, digamos, el último bastión de los mexicas, al final de cuentas, ¿no? O sea, primero abandonan la ciudad de Tenochtitlan y luego ya, pues se entregan prácticamente estos grupos, los tres tlatoanis, ¿no? El de Tenochtitlan, el de Tacuba y el de Texcoco, que acuérdense que formaban la triple alianza en toda la cuenca de Madre mía, qué nombres más complejos. Interesantísimo, chicos. Y esto lo tenéis aquí, vais caminando y aquí os lo encontráis. Si de verdad eso lo han construido los aztecas, de verdad, increíble, ¿eh? Ha dicho que hay mucha reconstrucción, pero bueno, al fin y al cabo es lo que construyeron, ¿no? O sea, simplemente está reconstruido. Pero esa es la idea, o sea, así Pues es como bueno, estaba. Dani, ahora nos hemos venido a la parte de detrás, justo al lado de la iglesia. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas. Sigue contándome un poquito porque me he quedado con muchas ganas Claro, de saber cositas de Tlatelolco. Claro, mira, otra vez, ¿no? Siempre hacer el símil con lo que ya hemos visto, que es Tenochtitlan. Tenemos el centro ceremonial, pero tenemos, digamos, los dos templos, el templo de Tlaloc y el templo de Huitzilopochtli, y una serie de templos alrededor que se alcanzan a ver aquí atrás de nosotros, ¿no? Estos de aquí, Estos ¿verdad? templos circulares, Sí. exactamente, digamos que una pequeña... A ver, este muy barda circular no es, que tiene pero... ciertas escalinatas para Sí. templos a los costados, ¿sí? O sea, había templos a los costados de esta pequeña barda. Pero luego también hay que considerar que alrededor de todo esto, abajo de lo actual, de los edificios actuales, abajo de las plazas que teníamos allá enfrente, también debió de haber habido, no debió, hubo también templos, también hubo De hecho, construcciones. Cuando veníamos, que hemos aparcado el coche en un parking, saliendo de ese parking hemos visto lo que tú llamas una ventana arqueológica. Una ventana Es decir, sí. han construido encima edificios sin saber que antes habían ruinas arqueológicas de Tlatelolco. Y después, cuando se han visto, claro, no vas a quitar un edificio que ya se ha imaginas? hecho, en el que vive gente, en el que hay comercios y demás, pero la ventana arqueológica Control lo que hace X, control V restaurar cierta y zona apañado. y hacerla visible para la gente, Exacto. ¿no? Entonces tú puedes pasar por la calle Sí. y ves unas vidrieras y bajo ves muros, o sea, ves Restos construcciones. arqueológicos. Restos Oh, arqueológicos. qué Eso es chulo. increíble. La palabra. Sí, porque justamente, digamos que luego viene esa polémica, ¿no? Oye, pero es que la iglesia no nos gusta porque es ya de tradición occidental. Sí, pero ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar un pequeño muro. Entonces eso lo puedes rescatar con esas ventanas arqueológicas, muchas veces, de menor importancia. Ya rescataste lo importante que es El grueso está aquí. el grueso está aquí, exactamente, en los templos, los dos templos. Que vale decir que estaban también construidos en distintos niveles. Es decir, Cuando ha de dicho pronto- que vale decir, me creía que iba a decir que vale verga. El Digo, grueso está aquí, exactamente, en los templos, los dos templos. Que vale decir que estaban también construidos en distintos niveles. Es decir, que de pronto fueron recubiertos, también igual que en Tenochtitlan, porque seguimos en un espacio de hundimiento, en un espacio en donde la tierra no es muy firme, o no era muy firme, ¿no? En esos momentos. Y ahora esto lo vemos así, pero realmente lo que nos estabas comentando antes es que con la conquista, ¿no? O sea, dejamos el México prehispánico, Claro, llega la conquista y lo que hacen es rasurar. exactamente. Cortan, Sí. destruyen ¿Sí? y con la misma material, con las mismas piedras, o sea, roca, construyen la La iglesia. La iglesia. iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasa todo esto? Justamente, pues es la parte de Ojo, o sea, Tenochtitlan y Tlatelolco al final de cuentas son bastiones mexica. ¿Qué implica? Pues a los mexicas les tengo que quitar todo el simbolismo que se pueda. Y eso implica los dioses, las deidades. Son templos que están en uso al momento de la conquista. Cuando destruyen Tlatelolco, pues esa piedra se tiene que ir a algún lado. Normalmente lo que ocurrió en el centro histórico pues es reconstruir algunos de los primeros edificios. Aquí lo que hacen es empezar a construir la iglesia de Santiago, que es esta iglesia que tenemos aquí atrás y que pues justamente es la de Santiago Tlatelolco, Que ¿no? también está a un En este costado. caso, que se encuentra a un costado. Como en el Templo Mayor, la iglesia, la catedral está a un costado también, ¿no? Exactamente, que es otra curiosidad, ¿no? No están sobre el templo. Hasta los años 30. o sea que con las piedras que 50, quitaron de aquí, ¿no? En la conquista,
hicieron la iglesia. Eso es lo que he entendido yo. Espero que sea así. Del siglo XX, me parece bastante compleja la historia. Sorry si no hay algo que no entiendo bien. Se había construido 20, los arqueólogos pensaban que la iglesia se había construido encima por el símil que se había visto en otros sitios, ¿no? Como Cholula, por ejemplo, que está encima. Exactamente. Sí, encima de la pirámide. Encima de la pirámide, ¿no? Del templo, digamos así. Es decir, es sustituir una deidad por otra. En este caso... Tapar y anular, digamos. Así es. En la conquista. Exactamente. ¿Por qué no lo hicieron de esa forma? No lo sabemos, digamos, la parte lógica puede decir, pues primero habría que rellenar todos los pequeños huecos, ¿no? Porque pues evidentemente el templo no es, digamos que no es sólido en todos sentidos, y luego pues tendrías que aplanar esa parte. Entonces mejor simplemente lo destruyes, lo vas cubriendo poco a poco, pero construyes a un lado. En donde sí tienes un espacio plano. Sí. Wow, cuánta historia hay en cada esquinita de la ciudad. O sea, a mí es una de las cosas que más me gusta, porque vas andando y te topas con la historia, y muchísima historia. Porque me parece increíble que hayan hecho eso, como para quitar el simbolismo que tenía la anterior cultura a la que han conquistado. Siempre son imponentes, ¿no? O sea, aquí lo importante es lo que impone cada monumento. Yo digo, esta iglesia, este templo, estos edificios, ¿no? que estarían hacia el otro extremo de la Plaza de las Tres Culturas, pues en realidad son monumentales. O sea, uno los ve fáciles de construir, pero en realidad imagínate ahí cuánto tardaron en levantar, quiénes fueron los que levantaron, por supuesto. ¿Y durante cuántos años? Y ahora, Dani, acabamos de llegar a la entrada principal de la iglesia, ¿verdad? Coméntame. Ojo, esto me interesa mucho, la iglesia. Ahora nos toca hablar de la parte colonial, ¿no? De Tlatelolco. Recuerden ustedes, viene la conquista, viene la derrota, y en ese sentido tiene que venir la evangelización, porque estos son espacios ocupados por indígenas, son barrios ocupados por indígenas. Sin embargo, esa evangelización, pues todo el mundo la entendemos como darles a conocer a Dios, darles a conocer la religión católica y pues los distintos simbolismos del catolicismo. Pero eso no implica la construcción de grandes templos en un primer momento. ¿Sí? O sea, yo les dije que esto se había construido muy rápido, pero tampoco es inmediato, tampoco es al siguiente... entonces no lo construyeron hace décadas. Pero es poco a poco. Normalmente lo que hacen es construir un pequeño templo con muros muy sencillos, muros de adobe y con techo de guano o techo de paja, ¿no? Es decir, es simplemente para oficiar misa. Y luego ya es cuando viene ahora sí la construcción mucho más y también amplia. Imagino, o quiero imaginar, no sé, hago suposiciones, que tampoco los indígenas en aquel momento estaban acostumbrados a este tipo de edificaciones para profesar su fe. Exacto. Es decir, los indígenas normalmente no estaban dentro de templos adorando a los dioses, estaban fuera. Exactamente. Y si de buenas a primeras lo cambias y los metes dentro de una construcción cerrada con poca luz, ¿no? Los indígenas alucinarían con esto, quiero decir. Ellos tienen ahí sus templos bastante humildes, ¿no? Bastante ahí con sus circulitos, bueno, al fin y al cabo eran como pirámides y poco más, ¿no? No tenían edificaciones mucho más grandes o mucho más complejas, mejor dicho, arquitectónicamente hablando. Y claro, llega esta gente de repente, ¿sabes? La España antigua. Llegan aquí, les plantan este templo, dicen, mira, tú ahora vas a creer en este Dios. La verdad es que es un poco... lo paras, o sea, te paras a pensarlo, lo que se hizo en un pasado, y me parece atroz, o sea, me parece realmente surrealista el hecho de llegar allí, imponer tu cultura, el tirar a la basura prácticamente la cultura de los otros, el tratarlos como si no fuesen personas, sino como fuesen prácticamente simios, no sé, o sea, me parece una maldita locura, ¿no? Yoacán, creo, vi muchas iglesias que lo que tenían eran cruces fuera. Si eso tú vas a España o a cualquier otro sitio y no están, porque nosotros estábamos acostumbrados a profesar la fe ahí dentro. Exacto. Aquí se construían las cruces fuera justo para facilitar al indígena que fuera absorbiendo este tipo de tradición. Exacto. ¿No? Digamos que las famosas cruces atriales, ¿no? ¿Por qué atriales? Porque hay un atrio. En Europa sí se acostumbraba a un atrio, pero el atrio era un patiecito que estaba a un lado o que estaba incluso dentro, ¿no? Es decir, una especie de vestíbulo. Aquí arman un atrio que es una plaza mayor al frente de la iglesia, como estaban acostumbrados en los templos prehispánicos. Entonces técnicamente pues están asociando esa parte. También en su momento utilizaban capillas, lo que se le llama las capillas abiertas o capillas de indios, que están a un costado y que, bueno, evidentemente pues son abiertas.
Pero pues esto va cambiando poco a poco porque evidentemente también las generaciones van modificándose, las generaciones ya van aprendiendo el catolicismo y de pronto ya simplemente terminan por entrar a los templos. Te lo comento porque luego también hay una versión en donde dicen, es que los indígenas no querían entrar, sí, pero tampoco es que los dejaran entrar. ¿Por qué? Porque solamente los nobles entraban. O sea, ¿quién entraba a la misa? El noble indígena, porque sí existían los famosos caciques indígenas, y el noble peninsular, criollo, español, ¿no? Que también era el que bueno, aquí han empleado dos términos que, para el que no lo sepa, cacique es como una persona que posee bastantes tierras y su dominio, y entonces como que puede controlar a las diferentes personas que están trabajando para sus tierras, o eso es lo que yo he estudiado. Así es como yo entiendo lo que es un cacique, ¿no? Alguien que posee unas tierras, que posee unas propiedades, que en aquel entonces era muy, muy importante. Bueno, como los señoríos feudales y toda esa época. Y luego los criollos, que era como una mezcla de un indígena con un español. Es decir, que no era sangre ni española, ni era sangre indígena. Era como una mezcla. Eso es lo que tengo yo entendido. Hay gente, incluso que el otro día por los comentarios, hubo una personita que me dijo que era historiador, creo. Así que muy guay, si me podéis poner más información o aclararme términos, etcétera, ya sabéis que sois todos bienvenidos en los comentarios con siempre opiniones constructivas, ¿no? Y así aprendemos todos, vaya, a mí me encanta. O sea, que existía incluso un tipo de clasismo, incluso en la fe. Exactamente. O bueno, pero MVP la paloma, protagonista del vídeo. Sí. En el prehispánico también había un clasismo importante. Ha salido más que de Romantic Corner, creo. No había que mi tía Carmen. Indígenas trabajadores, o sea, eran también nobles. Solo la nobleza, sí. Sí, solo el sacerdote incluso era el que subía al templo, ni siquiera el tlatoani como tal. El tlatoani pues estaba a un lado porque era el sacerdote quien estaba arriba, o los sacerdotes que de alguna forma pues tenían comunicación con los dioses. ¿Sí me explico? Pasa algo parecido aquí, es decir, no es el virrey, no es el noble quien oficia misa, sino es el que está a un ladito, ¿no? del obispo, del párroco. En este caso. Está muy bien ver las diferencias que había, pero también las similitudes, siempre, ¿no? Entre religiones. Así es. Y fíjense, este tipo de templos, pues en realidad también los podemos un poquito detectar, o podemos detectar, digamos, su magnitud, sobre todo por la altura, más no por lo ancho, ¿no? No siempre son demasiado grandes hacia los costados, y entonces también podemos ver que esta es una parroquia. O sea, en nivel ¿qué preferís, largo o ancho? Vamos a tener las catedrales, vamos a tener basílicas y luego las parroquias, que son para los indígenas, para el pueblo, para pues de menor categoría, de menor jerarquía en ese sentido, ¿no? Y eso se nota inmediatamente también en el tipo de construcción. Sí, se ve mucho más. Exactamente. Fue fundada en 1545. Pero una primera iglesia, no esta que estamos viendo. Sin embargo, ya más o menos para 1609, Fray Juan de Torquemada, que pues bueno, no tiene, hasta donde entiendo, no tiene nada que ver con Tomás de Torquemada, el de la Inquisición española. No, Fray Juan de Torquemada, un franciscano que empezó a dar, pues digamos, vamos a decir que la evangelización aquí en Tlatelolco, además de ciertas clases en el colegio de Santiago Tlatelolco, y es el que se encarga prácticamente de levantar esto y de... ¿Hermana? Taito. Se llama mi hermana de Fines Extraños, perdón. Y es el que se encarga prácticamente de levantar esto y de ahora sí que ya ofrecerlo a los indígenas de Tlatelolco. Si se dan cuenta, tiene un estilo renacentista. ¿Sí? No es un estilo barroco del todo. De hecho, no es un estilo barroco. Lo iba a decir justo, me la he quitado de la lengua. Con su arco de medio punto que tenemos aquí. No tengo ni idea. ¿No? Que se llama así porque si lo giramos se forma un círculo. Y digamos, esa es la forma perfecta según los griegos y romanos. Es románico, ¿no? En Eso. el Renacimiento, recuerden que se utilizan muchos valores de los griegos y romanos principalmente. Pero madre mía, aquí tenéis al delfín historiador que pese a estudiar matemáticas, ahí está aventando datos sobre historia. No es broma, sé muy poco sobre historia, pero bueno, esas cositas sí que las he estudiado en el colegio y algo se me quedan. Me imagino que la mayoría fachada, también lo sabe. A pesar de que tiene ciertas decoraciones, ciertos garigoleados, pues en realidad es una fachada sobria. Sí que lo es. O sea, no tenemos, sobria y sencilla, tanto adorno. Y por supuesto, pues aquí se ha cambiado también los santos que debieron de aparecer en esta especie de nichos, que en realidad pues son más bien plataformas, ¿no? Altares en donde debía de haber
ver personajes, y se quitaron simplemente porque ya no se utilizó para misas en el siglo XIX, en la época de la Reforma, y luego también pues por los distintos conflictos sociales que fueron ocurriendo aquí en Tlatelolco. Cuando hablas de conflictos sociales en esa época, no quiero, confundirme porque mezclo mucha historia, porque Claro, mucha historia, ¿no? Pero hablas de los procesos de, por ejemplo, yo sé que hay muchos conventos que dejaron de ser conventos y ahora son ex-conventos, se desposeyó a la iglesia de mucho poder en muchas zonas, se saquearon iglesias, o sea, ¿te refieres a eso? A esos particularmente, sí. Sí, acuérdate que en el O sea, en la época de la Revolución después, ¿no? Previa y posterior a la Revolución. También. Mi tía ha estudiado, hecho, Se nota. Fue en 1859 cuando Juárez, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, que fueron a unos presidentes y sobre todo ideólogos de ese momento, lanzan las famosas leyes de reforma, que entre otras cosas pues implican desamortizar los bienes eclesiásticos, ¿no? Es decir, quitarle los bienes a la iglesia. Primero es quitarles el fuero a los eclesiásticos y a los militares, a los soldados. Así que agarran un poquito parejo en ese sentido. Luego ya que te quité el fuero, ya que te puedo juzgar, te obligo a que vendas esos bienes. Pero si no Eso también lo hicieron en España, entonces yo te lo expropio. Concretamente la República. No necesariamente las iglesias, pero sí los conventos, sí los objetos que había dentro de los conventos, ¿no? Porque ya no digamos que ese enriquecimiento pues desproporcionado de la institución eclesiástica al país pues también le estaba haciendo cierto daño en el sentido en que el país necesitaba ese recurso. Entonces, justo en la época, en el periodo en el que necesitaban pues hacer la revolución, ¿no? Necesitaban financiación. Sí, exactamente. No la Revolución Mexicana, antes de la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, digamos que sí hubo conflictos, pero no fue tan directo contra la iglesia. O sea, fueron conflictos. Pues ahí es donde yo tenía mezclada la historia. A ver si era para más tal cual reencarnado o algo así. No, de hecho es más bien ¿Os imagináis? Antes de Maximiliano reencarnado en paloma. Antes del segundo emperador de México. Viene Maximiliano de Habsburgo, en realidad pues él un poquito libera a la iglesia de esa presión, pero cuando cae otra vez vuelven a retomar. Después de la revolución... Oye, voy a hacer un hincapié, ¿vale? Un paloncito, porque, bueno, estáis viendo que no hablo mucho, intento no hablar mucho, vaya, o eso pienso, igual luego miro la grabación y dura 48.000 horas, pero no lo quiero cortar mucho porque es largo el vídeo de por sí, y es porque me quedo embobado escuchando a Daniel, de verdad. Me pasaba lo mismo con Carlos y con la mayoría de historiadores que aparecen por el canal de mi tío. Yo no sé si os pasa, pero la gente que es historiadora o que sabe sobre cultura de algo en concreto, etcétera, y que te puede narrar algo y lo narra, y se nota, por ejemplo, hay narradores que simplemente hacen el trabajo, pues lo hacen, simplemente, narran y ya está. Pero a Daniel es el típico que se le nota que le interesa, que está disfrutando enseñándote todo lo que sabe. Se nota que sabe muchísimo sobre este tema en concreto y seguro que sobre más cosas de historia de México. Es una locura, o sea, yo me quedo totalmente embobado, de verdad admiro a esta gente, yo no sé ni memorizar una frase, o sea, de verdad que no sé, yo estudio matemáticas y es todo de pura lógica, entendimiento, a mí también una fórmula y a partir de ahí te lo desarrollo todo, pero memorizar me cuesta muchísimo, así que, de verdad, admiro a la gente como Dani o como Carlos o muchos más, y de verdad que es increíble, no sé si os pasa lo mismo, pero es que ahora mismo estamos no somos conscientes de que estamos en una guía turística totalmente de forma gratuita, sin movernos de casa. Es que esto es lo que proporciona YouTube, me parece una maldita maravilla, o sea, literalmente podría ser uno más de allí, ¿no? Que en persona siempre impone más, siempre te transportas más, obviamente, ¿no? Pero igualmente todo lo que estamos adquiriendo, conocimientos, etcétera, no sé, a mí estos vídeos de historia... 10 de 10. Famosa guerra cristera. Seguimos. ¿Se acuerdan en Palacio Nacional que les decía que se construyó un tercer templo porque el presidente no quería a la iglesia o no, digamos ahí sí tenía hasta cierto punto un odio contra la institución? Bueno, pues ese momento cuando ahora sí se cierran muchos templos, ¿no? Muchos templos que no, digamos que ya no tenían sentido, se quitan muchas imágenes, se les quita recurso. Va por ahí. Wow, me explota la mente. Literalmente me explota la mente intentar entender estos dimes y diretes que hay con la iglesia al cabo del tiempo, básicamente porque, claro, yo vengo desde fuera y a mí lo que me dicen desde fuera es que aquí está la Basílica de Guadalupe y que es como la segunda iglesia más importante del mundo, que es un país que tiene 110 millones de católicos, o sea, es un país muy religioso. Muy creyente, los mexicanos. Todavía hoy. Y
claro, ver estos rifirrafes con... Pero eran rifirrafes con el modelo de poder de la Iglesia, pero no con la religión. Con la fe. Exactamente, no con la fe. Justo. Es que yo creo que... Entonces sí, vale, ya más o menos entonces lo entiendo. O sea, no quiero volver a hubiese parar una el vídeo, enemistad pero... con la fe. Así es. Había una enemistad con el órgano de poder. Exactamente. Digamos que incluso, digo, por comentarlo, ¿no? El propio Benito Juárez, que si bien era masón, ¿no? Y tenía pues ahí cierta línea en donde no podía profesar, entre comillas, el catolicismo, de todos modos él era católico, él estaba bautizado, él acudía a misas. Simplemente era el poder que tenía la institución. Bueno, ahora aprovecho con la musiquita y con los planos épicos de la iglesia, o del templo, mejor dicho. Que claro, no hay que confundir lo que es la fe y la religión cristiana con lo que luego ha llegado a hacer la iglesia o cómo se ha llegado a poner en práctica esta religión, ¿no? Yo creo que es algo que mucha gente confunde y que no hay que confundir para nada. Es decir, la religión y la fe como tal no dice nada malo, nada malo. Tú lees la Biblia y es una maravilla, o sea, son todo cosas buenas, son todo cosas positivas, apoya a muchísima gente día a día. Yo no soy creyente, pero aún así entiendo a los creyentes. Hace unos años no lo hacía y la verdad es porque era de mente cerrada, era como un burro que sigue hacia adelante. Y luego me abrí y dije, ostras, que hay gente que de verdad que le sirve la fe y que es algo bonito y que te da esperanza para vivir y te puede ayudar en el día a día, etcétera, ¿no? Y eso, no hay que confundirlo con las cosas que haya llegado a hacer la iglesia, con los conflictos que ha llevado a hacer el ser humano, de las corrupciones, porque eso al fin y al cabo está en todas partes, ya sea en política, en iglesia, en deportes, en todas partes siempre va a haber seres humanos malos, por desgracia. Así que espero que en esta comunidad de delfines forjemos una buena comunidad de gente buena y que nos apoyemos todos y siempre, si opináis o lo que sea por los comentarios, que sea de forma positiva hasta entre vosotros, no discutáis ni cosas así. Así que, seguimos. Estamos justo detrás de la zona arqueológica de Tlatelolco, al lado del ex convento, que ahora mismo no se puede visitar, ¿verdad? Está cerrado por COVID. Así es. Pero ¿nos podrías comentar un poquito más acerca de esto? Sí, claro, y sobre todo porque vale mucho la pena este espacio, ya que, como les comenté hace un momento, aquí digamos que Fray Bernardino de Sahagún, por ejemplo, este personaje, este fraile, digo, para meterlos en contexto, fue un fraile que pues se puede considerar como el primer antropólogo de México, es decir, él se dedicó a preguntarle a informantes indígenas, digamos, parte de la cultura y se dedicó a escribir parte de la cultura náhuatl, de los dioses, y por él conocemos mucho de la cultura mesoamericana. Oh, wow. Bueno, eso lo hizo en este convento. Eso Me lo parece hizo muy desde bonito, aquí. Fue un colegio. Como súper simétrico, ¿sabéis? Eso todo lo súper hizo simétrico, o sea, si tuviese una casa en Minecraft sería así en perfectamente. este convento. Eso lo hizo desde aquí. Fue Puro un cuadrado. colegio, en realidad, un convento que servía de colegio para indígenas. Para personas indígenas, para que aprendieran sobre todo primeras letras y luego además también la lengua española, ¿no? Está justo detrás de la iglesia o a un lateral de la iglesia. A un costado de la iglesia, detrás de la zona arqueológica, digamos, ¿no? La iglesia la tenemos hacia aquel extremo. Por supuesto, digamos que, bueno, esto ya está mucho más restaurado, ya lo que vemos ya son fachadas del siglo XVIII, del siglo incluso XIX, ¿no? Ya la restauración, pero bueno, el espacio pues sigue existiendo, que eso es lo importante. A ver, al fin y al cabo lo de la restauración está muy bien, ¿no? Porque como que te llegas a ver cómo era de verdad en ese momento y no sé, está bien. También está guay verlo cómo era originalmente, pero si el original está literalmente destrozado, pues que menos que ya que tenemos la capacidad de reconstruir, pues reconstruirlo, vaya. Oaxaqueños. A ver. Salsa verde, chile morita, rajas con queso, verdolagas, champiñones y de dulce. Tienes arte para vender el tamal, ¿eh? Lleva tamal el oaxaqueño, ¿cuánto y de qué? ¿Dónde te pueden encontrar? Aquí en el parque de Tlatelolco. Perfecto. Mirad qué tamales más ricos. Estos tamales los venden aquí son mis tamales, aquí en los chilaquiles de Tlatelolco. Todo ese letrero que ves ahí son mis tamales. ¿En la plaza? Sí, yo le surto a la señora. Wow. Sí. ¿Y cuándo se levanta para hacer todos los tamales? Porque tendrá que madrugar un montón, ¿verdad? Empiezo a las 12 de la noche, los pongo a cocer a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana estamos saliendo a vender. ¿Hasta qué hora vende usted aquí? El turno de la mañana de 8 a 1 y ahorita a las 4:30 me voy hasta las 8 de la noche. ¿Gustan una tortita de ¿Cuándo plátano? duerme esta mujer? Si cocinaba por la noche, o sea, cocinaba por la madrugada y
vende por Sí, el sí, día. tome la que guste. usted Muchas también. gracias. Qué maldita locura. No, Es sí, una pues, tortita de plátano, es está tor- frito. Sí, es torta de Gracias. plátano con queso. Una para Oye, el qué amigo. maja, No, yo pruebo eso, a ver. Prueba él. Qué adorable esa señora. Muchísimas gracias. Está muy bueno. Aparte, tenemos algo de hambre. Ay, a ver, ¿qué le digo? Pueden saborear un tamal para que ustedes digan, sí están ricos. Seguro que están riquísimos. Está riquísimo, muchísimas gracias. Estos tamales se conocen por tamales El Grito, porque yo ando gritando en todas las calles tamales oaxaqueños. Todas las colonias Tepito, Lagunilla, Valle Gómez, Tlatelolco, La Raza. Pues justo estábamos dentro del Parque de Santiago, caminando, majísima, explorando de verdad, un qué poquito amor. y buscando una zona Nada para más los grabaros. mexicanos. Y la señora súper amable nos ha ofrecido tamales, nos ha regalado tortitas de plátano que son caseras, que están buenísimas. Y ya estamos llenando la barriguita, así que bueno, tenéis que venir aquí para probar sus tamales, por favor. Tenemos Coméntanos energía un para poco, mucho. ¿no, Dani? Sí, sí, ¿Dónde sí. estamos ahora? Que por Bueno, pues, cierto, mucha justamente- gente, cuando dije lo de que veíais distinto en mi tía, muchos dijisteis que era que estaba más rellenita, pero yo no me refería a eso, o sea, de verdad, me refería a otra cosa, a otro detalle que, de hecho, no sé si en este vídeo se aprecia. Yo en el vídeo que vi el otro día sí que lo aprecié, entonces no sé, pero no era lo de que estaba rellenita, que también puede ser, ¿no? Y se va a relacionar mucho con lo que acaba de pasar. Estamos en el Jardín Santiago, en el Parque Santiago, que evidentemente pues, está dentro del espacio ceremonial de Tlatelolco. Pero aquí lo importante, cuando llega Hernán Cortés, se maravilla por supuesto con toda la Ciudad de México, ¿no? Él la ve desde los volcanes, desde el área de los volcanes, y alcanza a apreciar una ciudad muy bien realizada. Pero algo que les maravilla ya que entran es el mercado de Tlatelolco, el gran mercado de Tlatelolco, un espacio que pues era así que muy grande y que sobre todo pues, se intercambiaban productos. Acuérdense que aquí en América pues el mercado implica el intercambio de el trueque, el El famoso trueque, que aún a día de hoy existe en algunas Exactamente. zonas. Sí, exactamente. Algunos mencionan que ya había una moneda, el cacao, pero el cacao era es utilizado verdad. para ciertos ámbitos, o sea, no era la moneda oficial ni mucho menos. O sea, en realidad es, yo tengo jitomates, quiero maíz, bueno, te intercambio Hacemos un maíz, trueque. hacemos un trueque, exactamente. Qué curioso era Y ese antes espacio el estaba comercio, aquí. ¿eh? Parte de este jardín, no más bien, todo este jardín implicaba el mercado de Tlatelolco y mucho más. O sea, no nada más este espacio, sino era mucho más amplio, por supuesto. Nos han dado aquí el teléfono para que si queréis tamales, El Grito, que me ha encantado el nombre, la llaméis y hagáis el pedido. Así que aquí Sí, ahí lo tenéis, 5619-436987. 5619436987. Mi tío, porque es tan igual a ahí mí. está. Y venid aquí para probar Qué sus tamales, necesidad por había de favor. leerlo. Y también las tortitas de plátano, que están 15 siglos. increíbles. Muchísimas gracias. Ok, y en ese sentido, digamos, este gran mercado, pues es lo que va a sorprender. Es el Ajá. tianguis, ¿no? El famoso tianguis que pues prácticamente ya estaba muy bien establecido. Había espacios para los que vendían verduras, legumbres, Ajá. digámoslo así, para los que intercambiaban algún tipo de producto de manufactura. Y ¿no? drogas Algunos, también. Petates, algunos moncajetes. O sea, era grandísimo. Eso le sorprende mucho a Hernán Cortés y a Sí. Fernández del Castillo de lo que ocurría. Vale decir que era una organización tan buena que, por ejemplo, no podía haber, entre comillas, abusos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo te intercambio 4 tomates o 4 jitomates por una mazorca, por un maíz, digámoslo así, Sí. es justo. Pero si de pronto yo quiero abusar y yo te digo, no, tu maíz solamente vale 3 jitomates, podíamos ir a una especie de juzgado, a una especie de tribunal, vamos a Sí. ponerlo así, el famoso TECPAN, en donde pues iba yo a ser juzgado, ¿no? Oye, estás abusando de ese intercambio. La primera ocasión les cortaban la mano, la segunda ocasión Era muerte. era muerte. Aquí es donde estamos viendo lo que han dicho, bueno, lo que salía en la intro, ¿eh? Cortaban la mano, la segunda ocasión Era muerte. era muerte. Todo por O sea, que intentar están cambiar por superbién un jitomate organizados menos, dentro ¿eh? del tianguis. O sea, un jitomate podía costarte la cabeza. Madre mía, el jitomate. Madre mía, y habían leyes muy duras. Así es. Muy duras. Así es. Wow. Eran leyes, no, o sea, no era... Te cortaban la mano. Sí, evidentemente. O sea, no podías abusar Sí. de tu producto Sí. en ese sentido.
Eso genera una organización muy buena. Sí, desde luego. Hombre, Nadie claro quiere que muy perder buena. la mano, ni mucho menos la cabeza. Exactamente. Por Le llevo un digo, camión lleno de jardín, jitomates. pues, Bueno, un la verdad, camión en aquel ya tiene entonces no. tintes más coloniales sobre Un sobre carro. el mercado que en algún momento se mantuvo, ya simplemente lo volvieron un jardín para la sociedad, para el barrio indígena, y luego posteriormente pues ya lo bardean, ya colocan esta Sí. especie de templo grecolatino, ¿no? Sí. Que pues es el centro del jardín y que se utiliza para retiros de yoga. Aquí viene la gente a reunirse, hacen algunas eventualidades, ¿no? Del momento. Aquí se presta mucho porque es una zona súper bien cuidada, un jardín muy amplio, ahora ya no es el tianguis. Imagino que se habrá movido lo que es el mercado de Tlatelolco. Pues no, más bien desapareció. Ah, desapareció. Ujú. Podemos decir que se dispersó, es decir, pues ahora en la Ciudad de México hay tianguis en cada, En una cada de las zona. esquinas, Ujú. entonces, Entonces, esto ya ha quedado más Qué como bonita la entrada. un parque de uso público, que por cierto es muy bonito, está súper bien cuidado. Y Siempre me da cercado. rabia la gente que pone estas cosas, de verdad. ¿Por qué hacéis eso? Si hacéis eso, por favor, no lo hagáis. No. De verdad, nadie quiere ver tu maldito dibujo que encima no tiene ni sentido, ni es bonito, ni es nada. exactamente. Cercado Lo único que y haces es muy delimitado. Estropear una exactamente, escultura que es evitando, preciosa, pues, igual que esto sobre aquí. esa sociedad, 666. evitando que se puede ¿Son 3 seises? ingresar Ese con es el nombre animales, del pero número del si diablo, tú- ¿no? Si tú te das cuenta, Sí. no hay suciedad, ¿no? No, está súper bien cuidado. Pero sí, el resto, en cuanto a vegetación, etcétera, es una maldita locura. Ya estáis viendo que es maravilloso, ¿eh? Y bueno, seres extraños, estamos en uno de los corredores. Dani, coméntanos un poco dónde estamos ahora mismo. ¿Qué es esto? Pues justamente digo, estamos debajo de un corredor que sobre todo, digo, lo que sorprende mucho es que tiene techo, Ujú. es decir, está diseñado para la protección de cualquier persona, ¿no? En el sentido de lluvia, me Ujú. refiero, o del sol incluso, ¿no? Uno va caminando y no quieres caminar debajo del sol siempre, pues esto evidentemente Ayuda. también está pensado, ¿no? Me gusta, te pero no me ayuda a gusta porque moverte. le quita como lo natural, ¿no? Pero sí, entiendo que se haya hecho ese pasillo. Edificios, en caso de que llueva y no lleves Claro, eso lo paraguas, entiendo. pues tú te mueves y no te mojas. De hecho, me ha resultado súper curioso porque es bastante grande esta zona de corredor. Estábamos comentándolo en otro de los vídeos, que era el de la Plaza de las Tres Culturas y de Tlatelolco, y hablamos del funcionalismo. No Sí. estaba en este, pero lo hablamos. El funcionalismo pues es un tipo de arquitectura, ¿no?, que se instaura más o menos en estas zonas, más pragmática, que busca el utilitarismo de la zona. Así es. Y vemos como incluso aquí, en Tlatelolco, pues hay guarderías, hay supermercados. Que bien habla mi tío, ¿eh? ¿Cómo se nota que ha sido político en un pasado? Y digo, vinimos para acá pues únicamente por la parte del Tecpan que les decía, Sí, que justo estamos detrás, está acá ¿verdad? atrás, sí, justamente, y pues es el espacio que regía al mercado mismo, ¿no? Es decir, el espacio que administraba como tal el mercado. Ujú. Que por desgracia no podemos entrar por temas de COVID y demás, así que nosotros vamos Ah, a despedir pinche aquí COVID, ¿eh? nuestro videito. Si os ha De gustado, verdad. como siempre, la dosis de historia y Ojalá, más cultura, ojalá dale like, suscríbete, y se sigue puede a entrar a Dani todos los de sitios. México Cultural en todas sus redes sociales, que las dejamos por la descripción, y nos vemos en el próximo videito. ¡Mua! Os mandamos besitos. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, ser extraño. Nos despedimos con los ojitos de mi tío, del maldito Cygnus. Pues nada, chicos, ya sabéis que estos vídeos así de historia pues son un poco más relajados, ¿no? No son tanta risa, tanta acción. Pero a mí también me gusta mucho, personalmente creo que esta parte de descubrir México poca gente la hace, ¿no? Y mis tíos sí que se meten bastante en la cultura y en la historia. Y qué mejor que acompañados con profesionales y expertos como Dani, como son Carlos y otros historiadores, ¿no? No sé, me parece increíble, de verdad, todo lo que tenéis allí. Bueno, ya hemos descubierto que era esto del título de encontramos esto, ¿no? Como quien se topa con una piedra, como con una caca, pues igual, en plan, uy, mira, pues aquí he visto no sé cuántos templos con una iglesia, encontramos. Pero bueno, ya sabemos lo que es y la verdad es que es una maravilla. Cada rinconcito de Ciudad de México me deja anonadado. Y nada, si te ha gustado, déjate un buen like, ponme por los comentarios cualquier apreciación que yo no haya visto, cualquier cosita que tú hayas visto, que yo no haya visto, o cualquier cosita bonita que siempre os leo. Suscríbete si no lo estás y hasta pronto, Delfín Extraño. ¡Mua!